Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de marzo de 2017 y esto es La Contracrónica. El líder de Corea del Norte, el líder supremo, que es como se le conoce allí, se llama Kim Jong-un, anunció ayer que empieza una nueva era en la tecnología de su país, la tecnología bélica, se entiende, porque de las otras tecnologías Corea del Norte no es que vaya muy avanzada, tal y como podemos ver en cualquier documental o como podemos imaginarnos en un país que lleva sometido a una tiranía semejante desde hace 70 años. Pues bien, lo dijo tras supervisar el sábado pasado. Este fin de semana ha sido un fin de semana muy norcoreano, por lo menos en la información internacional, tras supervisar el ensayo de un nuevo motor para cohetes que supuestamente va a hacer auténticas virguerías una vez esos cohetes se armen con cabezas nucleares. Esta, como ya os comentaba, es la enésima noticia preocupante, quiero decir, que nos llega desde Corea del Norte en los últimos meses. Parece que al hijo de Kim Jong-il y nieto de Kim Il-sung, que este hombre está empeñado en copar las primeras planas de todos los periódicos, cosa que consigue sobradamente. Lo cual, para qué engañarnos, entra dentro de la normalidad. Corea del Norte siempre es actualidad de una manera o de la otra. Tanto Kim Jong-un, es decir, el de ahora, el líder supremo de ahora, como su padre y su abuelo, eran muy amigos de dar portadas y de dar noticias. Corea del Norte es un país muy pequeño, a pesar de todo. Es un país de solo 25 millones de habitantes y extremadamente pobre. Es de hecho el estado granuja por excelencia, por sus amenazas y sus lanzamientos de cohetes y los problemas que dan las fronteras continuamente, especialmente con Corea del Sur. Y bien, dicho todo esto, la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿deberíamos tenerle miedo? Hace muchos años, tantos como 18, es decir, en el año 1999, voy a empezar contándoos una historia para que lo entendamos todo y veamos, básicamente os quiero hacer partícipe de cómo yo he pensado en esto y bien, para que veáis la lógica de los hechos, cómo al final nos conducen a responder la pregunta que os acabo de plantear ahora en la introducción. Pues bien, volviendo de nuevo al principio, hace muchos años, 18 concretamente, en el verano del año 1999, hubo una guerra de Corea en miniatura en una isla muy pequeñita que hay debajo de las costas de Corea del Norte, pero que es de soberanía surcoreana. Esta isla en concreto se llama Yeonpyeong, una cosa así, más o menos. No sé si estará bien pronunciado, pero mis conocimientos de coreano son nulos. Es al menos como se lee en su transcripción o su transliteración latina. Pues en esta isla de Yeonpyeong, es enanísima. Si lo busquéis en el mapa veréis que es un islote poco más, tiene unos 2.000 habitantes, está en el Mar Amarillo, no muy lejos de Corea del Sur, pero también muy cerquita de las costas de Corea del Norte. Pues se produjo, ya digo, una pequeña guerra de Corea, una miniatura evidentemente de lo que había sido la guerra de Corea de los años 50, y sucedió porque los norcoreanos, en aquel entonces Kim Jong-il todavía vivía y le quedaban un montón de años de vida, más de 10 años de vida, atacaron a esta isla, atacaron a Corea del Sur. Con unos barcos, ¿no? Tiraron unos cuantos misiles, bombardearon la isla, en una palabra, ¿no? La cosa es que Corea del Sur respondió y el incidente acabó ahí. He ido a buscar los muertos que hubo y al parecer hubo bastantes, más de los que yo recordaba o los que yo imaginaba, y murieron unos 30 norcoreanos. No es porque en Corea del Norte reconociese ningún muerto, sino son los cálculos que los de Corea del Sur hicieron. No sabemos si es cierto o no es cierto, pero vamos, que al final parece ser que hubo víctimas y los de Corea del Sur supongo que concluyeron que había víctimas por la cantidad de fuego que les echaron. Bien, la cosa se quedó ahí. Los que tengáis edad os acordaréis, a poco que siguieseis en aquel entonces la información internacional, hubo unos cuantos días de mucho movimiento mediático, salió en televisión, salió en los periódicos que este tipo está loco, que va a haber una guerra, seguro, es inevitable. Corea del Sur y Corea del Norte 50 años después, justo en el año 99, van a enfrascarse en una guerra que al final va a derivar en... se va a meter China. Bueno, yo lo recuerdo, francamente lo recuerdo, parecerá una tontería, han pasado 18 años, pero esta sí que lo recuerdo porque yo fui de los que pensaba, en aquel entonces yo era muy jovencito, de los que pensaba que efectivamente esto podría escalar y convertirse en una guerra, no voy a decir mundial, pero sí al menos una guerra nacional. Bien, la cosa se quedó ahí y años más tarde, no muchos más, en el año 2002 concretamente, también en verano, por cierto, no me acordaba exactamente
la fecha exacta, pero fue en verano porque coincidió con el Mundial de Fútbol, los norcoreanos volvieron a la carga y volvieron a la carga para atacar a la misma isla, esta isla de Yongpyeong. Igual, una operación muy similar. Un bombardeo hecho a traición, por supuesto, sin que mediase ninguna crisis previa, más allá de 4 declaraciones altisonantes por parte de los líderes norcoreanos. Y bien, atacaron a esta isla pequeñita y fueron rechazados posteriormente. El ejército de Corea del Sur es más poderoso, más grande, está mejor equipado, entonces tampoco les cuesta mucho. El ataque en concreto, y por eso os decía que no me sabía la fecha concreta, fue el día 29 de junio y ya he ido a cuadrar datos. El 29 de junio fue justo un día antes de la final del Mundial que se celebró en aquel año. Si los que os podéis acordar os acordaréis, España no hizo mal papel, además, la selección española. No sé en qué puesto quedó, no llegó a semifinales, pero poco le faltó. Y fue justo el día antes de que se jugase la final. La final se jugó el día 30 de junio. Este ataque fue el día 29 de junio. Pero la final no se jugó en Corea, se jugó en Japón. Fue un mundial que organizaron a dúo Japón y Corea del Sur. Lo que sí se jugó en Corea fue la ciudad de Daegu, exactamente. Estaré mirado ahora, no sabía dónde había sido el partido. Lo que sí se jugó en Corea fue el día 29, el mismo día del ataque. Se jugó el partido de tercer y cuarto puesto, que jugaron Turquía contra la propia Corea del Sur. Ganó Turquía, por cierto, 2-3. Y la final, para los que no os acordéis, ya os la tengo que decir, la final yo la recuerdo perfectamente, fue un 0-2 que ganó Brasil el Mundial. Creo que, bueno, fue uno de estos mundiales que venían casi cantados, que decía, seguro que lo va a ganar Brasil, tiene un equipazo de mucho cuidado y tal. Bueno, pues ese mismo día, ya dejando el fútbol aparte, aunque en este caso este ataque sí fue buscado para que coincidiese con el Mundial de Fútbol y diese todavía, pues saltase efectivamente a la primera plana de los periódicos, que es lo que Kim Jong-il fundamentalmente buscaba, simplemente, y efectivamente lo consiguió. En esa ocasión, además, el líder supremo, el amado líder, bueno, la multitud de nombres que tienen en Corea del Norte los presidentes, son mucho más que simples presidentes, demostró con la fecha que había elegido, cuando se jugaba el último partido del Mundial, por lo menos el último partido del Mundial en suelo surcoreano, demostró que este incidente estaba planificado y que buscaba un efecto concreto. La cosa estaba a la vista, ¿cierto? No es casual, podía haber atacado cualquier otro día y lo ha hecho justo hoy. Para, en fin, tiene prácticamente todo el mundo ese día tenía, bueno, durante ese mes había tenido los ojos fijos en Corea y en Japón, en esa parte del mundo. El Mundial de Fútbol mueve mucha gente y el que más y el que menos, pues, aunque no le interese lo más mínimo que es Corea del Norte, sí se fija cuando se está jugando la final o la semifinal de un Mundial, pues se está jugando en un país concreto. Es decir, en ese momento exacto en el que Corea del Sur se estaba mostrando al mundo en toda su plenitud, con motivo del Mundial de Fútbol, su modernidad, su desarrollo. Para el año 2002 Corea del Sur era un país plenamente desarrollado, un país que podía presumir y que de hecho presumía de estar a la vanguardia de la técnica en muchísimas cosas y del desarrollo, bueno, Seúl, los rascacielos, en fin, sus turistas ya saliendo al extranjero, pues al mismo nivel que los propios japoneses, pues en ese momento dar un toque de atención. Un toque de atención y nada más, porque la cosa no escaló como no había escalado en 1999. Bien, esto se quedó ahí. Pues la cosa se paralizó, se paralizó. Sigue habiendo provocaciones, pero no tan graves como esta. Así durante años. No se volvió a atacar la isla hasta el año 2010, es decir, 8 años más tarde. Esta nos acordaremos ya todos porque fue hace muy poquito tiempo, hace solo 7 años. Bueno, no hace todavía 7 años, 6 años y pico, porque Corea del Norte volvió a atacar esta isla de Yongpyeong, pero esta vez lo hizo en noviembre. Es decir, hará 7 años, en noviembre de este año. En este caso, el norte atacó a la isla de la misma manera, un bombardeo selectivo. Han ido aprendiendo los 3 ataques de Yongpyeong, las 3 batallas de Yongpyeong. La estrategia del norte ha ido variando un poquillo, aprendiendo de los errores anteriores, y el sur se defendió sin escatimar una sola bala, por supuesto. Esto es para defender la isla. Evidentemente, si la isla cambiase de manos, cambiaría de manos para siempre, o sería muy difícil sacar a un régimen como Corea del Norte de ahí. La refriegan, no sabía en principio cuántos habían muerto, pero sí dejó 2 muertos en el lado surcoreano. En el lado norcoreano, al parecer, según el cálculo, serían otros 10 muertos. Una cosita, escaramuzas de pequeño nivel, pero vamos, lo suficientemente aireadas como para que saltasen
a todos los medios internacionales y se llegasen a conocer, y qué caramba que estoy aquí en el año 2017 hablando de ellos, es decir, en un podcast en español hecho para el público hispano, en la otra parte del mundo de Corea del Norte y de la isla de Yongpyeong. Es decir, que consigue, o ha conseguido, Kim Jong-il consiguió su objetivo con creces. Bien, si seguimos avanzando el reloj del tiempo, lo que nos encontramos es que este líder supremo, Kim Jong-il, se murió. Un año más tarde, en diciembre del año 2011. Tenía ya el hombre la salud muy tocada, probablemente por los múltiples vicios que había adquirido y no había más que verle, y sufrió un paro cardíaco y se murió. No era muy mayor, creo que tenía 68 años, 69 años, es decir, era un hombre relativamente joven, desde luego no con una edad para morirse, y muchísimo menos siendo el dueño de aquel país. Podría, si hubiera vivido un poquito mejor. La cuestión es que el heredero de este hombre fue uno de sus hijos, que ya todos conocemos a la perfección porque sale mucho por televisión, que se llama Kim Jong-un, que tardó exactamente 15 meses, es decir, en marzo de 2013, él hereda la corona, y nunca mejor traída la comparación, porque lo de Corea del Norte es una dinastía hereditaria que va de padres a hijos, tenemos ya 3 generaciones, pues le hereda la corona en diciembre de 2011 y en marzo de 2013 declara el estado de guerra en Corea del Sur y anuncia un ambiciosísimo programa nuclear. Que esto se va a acabar y que ellos exigen su entrada en el club nuclear y que si no se la dan, la van a tomar. Van a declararse a sí mismos como una potencia nuclear tan importante como Rusia, como China o como los Estados Unidos. Esta amenaza se terminaría sustanciando un par de años más tarde, en 2015, con el anuncio oficial, esta vez sí, oficial, dicho por el propio Kim Jong-un, de que habían desarrollado la bomba de hidrógeno, que dentro de las bombas nucleares es como la emperatriz, es la reina de las bombas. De una bomba de hidrógeno no sale nadie con vida, es digamos, la parte más sofisticada del armamento nuclear. Pues bien, que la habían desarrollado y que por supuesto iban a disponer en breve de bombas de hidrógeno. No se sabe a ciencia cierta si tienen la bomba H o no tienen la bomba H. No se sabe a ciencia cierta porque ellos lo han dicho, pero todavía no la han empleado. Y cruzo los dedos, los de las dos manos, para que no la empleen nunca, porque los efectos de esta bomba, de la bomba de hidrógeno, son tremendos si se tira jamás se ha arrojado sobre... se han hecho pruebas, algunas... tenéis las pruebas en YouTube, podéis verlas, una cosa espantosa, ¿no? Se te ponen todos los pelos del cuerpo se te ponen de punta. Entonces, en el caso de que la tuviese, desde luego no la ha utilizado y no se sabe a ciencia cierta si tiene esa bomba o si es una simple presunción. De cualquier modo, el talante de este gobierno, el gobierno de Kim Jong-un, no es precisamente amistoso. Es más bien todo lo contrario. No es una cosa que lo diga yo porque le tenga especial manía, que también le tengo especial manía, sino porque sus declaraciones, su voluntad belicista es continua. La de la del padre y la del abuelo. ¿No? Es la manera de relacionarse con el mundo y de relacionarse con la vida que tiene este régimen. Pero que no sea demasiado amistoso, que no lo es, implica muchas veces que no hay animosidad. Y dices, bueno, no es propiamente un gobierno simpático, pero tampoco es abiertamente hostil. En el caso de Kim Jong-un, o en el caso del régimen de Corea del Norte, es que es abiertamente hostil. Es decir, es que su animosidad está muy bien planificada y muy bien calculada. Kim Jong-un, en definitiva, no está loco. Y si os he hecho esta introducción tan larga explicándoos Kim Jong-un, lo asimilo a su padre y por supuesto lo asimilo a su abuelo porque es el mismo planteamiento. El mismo planteamiento que han tenido los 3 y tendrá un cuarto si es que, por desgracia para los norcoreanos, termina habiendo un cuarto miembro de la familia, un bisnieto de Kim Il-sung al frente del país. Es decir, no estaba loco el abuelo, no estaba loco el padre y no está loco el nieto. Aunque a veces el padre, es decir, Kim Jong-il, lo pareciese por las excentricidades que tenía y el aspecto como de pirado, de tío ido completamente. No sé si os acordáis de su imagen. Lo parecía, pero no lo estaba. Ninguno de ellos lo está. Y este último, con todas las locuras que podamos ver, los memes que le hacen en Internet, el cachondeo que genera en Twitter y en sitios como estos, las redes sociales, no está loco ni muchísimo menos. Es decir, que todo lo que hace lo hace por una razón. Y eso incluye los ataques selectivos, incluye los anuncios de rearme que hace continuamente, incluye los lanzamientos de cohetes.
que es otra de sus especialidades, también era una especialidad de su padre. Es decir, cada cierto tiempo anunciar que disponen de un nuevo arma y que van a lanzarlo sobre el mar de la China para que sus enemigos vean, especialmente los del sur, vean de lo que es capaz. Y esto saltan todas las alarmas automáticamente. Dicen, bueno, y hasta Corea del Norte ya sí que sí se dispone para la guerra. Claro, en principio, por la experiencia que tenemos, heredada del siglo XX, diríamos, pues este tipo es peligroso. Pero claro, llevan 70 años y todavía no ha pasado nada. Si nos fijamos en la oligarquía que dirige, la casta, porque lo de allí es una verdadera casta que dirige Corea del Norte, lo primero que vemos es que llevan 70 años, como ya decía al principio. Es que es muchísimo tiempo. Es decir, Hitler tardó en declarar la guerra al mundo entero del 33 al 39, 6 años, muy poco. A los 6 años de hacerse con el poder en Alemania, ya se había metido en una guerra hiperdestructiva, que terminaría acabando con él mismo y con su propio régimen. No es ni muchísimo menos el caso de Corea del Norte. Esta oligarquía, esta casta, está instalada en el poder desde hace ya varias generaciones. Un poder, además, absoluto, un poder incontestable. Un poder que en Occidente no nos podemos ni imaginar su naturaleza. Podemos intuirla si nos preocupamos por el tema, si leemos sobre Corea del Sur, si vemos algún documental. Han salido algunos bastante buenos. Os recomiendo uno, hecho por cierto por un español, que se llama The Propaganda Game. Está en inglés, lo tenéis en Netflix. Es un documental bastante, muy, muy bien hecho. Pero vamos, no es el único, hay unos cuantos más. Bien, este poder incontestable, este poder absoluto, este poder que ya hubiera querido el Rey Sol para él, yo personalmente creo que no las tiene todas consigo. Y su actitud, esta actitud matonesca, es la muestra más clara, más palmaria de que es así. Es decir, que es un régimen que sabe de su debilidad, al menos de puertas afuera. De puertas adentro no, porque aquello que tienen montado es una tiranía espantosa. Saben, por ejemplo, que no aguantarían otra guerra como la del año 50. Que en el caso de que efectivamente Corea del Sur decidiese defenderse y defenderse hasta sus últimas consecuencias, pues aunque fuera ya solo por el tamaño del país, Corea del Norte más que duplica en población, y no digamos ya en renta y en disponibilidad de recursos y acceso a recursos a Corea del Sur a Corea del Norte, pues no podría ser. Es decir, y además creo que son conscientes de otro hecho. No olvidemos que Kim Jong-un se ha salido al extranjero, se ha estado en Suiza, se ha estado fuera. A diferencia de sus paisanos, o de sus súbditos, mejor dicho. Es decir, saben que a pesar de la propaganda, de las toneladas de propaganda que se vierten cada año sobre aquel desdichado pueblo, bien, ese desdichado pueblo no se pondría de su lado. Entre otras cosas porque está famélico, quitando a la casta dirigente, sus familiares, la nomenclatura, digamos, el resto está famélico. Vive con lo opuesto. Corea del Norte ha registrado hambrunas en los últimos 20 años. Saben también que si su República Popular, su República Juche, que es la ideología que dicen profesar ellos, sigue existiendo, es gracias a la protección china y a ninguna otra cosa. Es gracias a que China le interesa, al gobierno de Pekín le interesa que Corea del Norte exista, como estado colchón entre Corea del Sur y ellos mismos. Una posibilidad que tenemos ahí, no molesta. A fin de cuentas tampoco nos esclaviza a nosotros, esclaviza a sus propios ciudadanos. Es decir, pura realpolitik. Y esto lo saben en Pyongyang, lo saben perfectamente. Saben que cuando esta protección china desaparezca, todo se va al garete. Adiós, hasta aquí hemos llegado. Lo que venga, Dios sabe lo que vendrá. Pero entre tanto, ellos, esa misma casta desaparece y pierde el control. Probablemente lo que viniese después sería una reunificación con el sur, y el sur seguramente se mostraría muy generoso, como se mostró la Alemania del Oeste con la Alemania del Este. Les costaría una fortuna, y les va a costar una fortuna porque más tarde o más temprano, lo que no sé es cuándo, se llegará a esa reunificación, pero vamos, que ellos no estarían. A todo lo contrario, muchos tendrían que salir y esconderse, pues Dios sabe en qué jungla o en qué selva perdida para que no les encontrasen. Y como sabe todo esto, como Kim Jong-un y como su gente, sus generales, la nomenclatura en definitiva, sabe todo esto, actúan en consecuencia. Y actuar en consecuencia es actuar como matones. Y los matones solo saben reaccionar inspirando miedo. Pues desde la escuela lo sabemos, este es el matón. Especialmente cuando ellos se perciben a sí mismos como débiles o con cierta debilidad. Miedo tanto dentro como fuera. Dentro lo tienen relativamente sencillo, tienen todas las armas del país y la capacidad, y además lo han hecho.
Es decir, ningún norcoreano ya criados varias generaciones en eso se les ocurriría ni siquiera levantar la voz. Pero fuera no es así. Luego necesitan mantener cierta tensión. Aunque la tensión sea ficticia, aunque sea la historia, las 3 historias que os he contado de esta isla de Yongpyong, que son seguidas, 1999, 2002, 2010, y puede haber una cuarta batalla de Yongpyong este mismo año o el próximo o dentro de 3 años. Entraría dentro de lo normal y no escalaría, no pasaría de ahí. Simplemente el régimen sacrificaría unos cuantos marineros, unos cuantos artilleros y ya está. Y luego de puertas adentro lo vendería como la gran batalla que han ganado, que es realmente como lo vende. Bien, si aparenta bien esta tensión, de realmente somos amenazantes, somos vigorosos y nuestra disposición es suicida, nos da igual morir en esto, pero nos vamos a ocasionar muchas bajas y mucho sufrimiento, caray, la cosa cuela. Es decir, resumiendo, lo que a Kim Jong-un le interesa, igual que le interesaba a su padre, es el statu quo. Es lo que hay, porque lo que hay, es decir, en ese statu quo, él manda. De alterarse, él saldría de donde está y su finca desaparecería. Su finca es el país. Y se administra y se gestiona como una finca. Esto es algo que muy probablemente debió explicarle su padre y a su padre su abuelo. Esto hay que mantenerlo de esta manera, somos una excepción, tenemos esto sojuzgado y el único modo es que nos perciban así. Es decir, nos perciben como alguien odioso, como gente odiosa, pero al menos esto sigue siendo nuestro. Es decir, en una palabra, ya para terminar, todo depende de eso. Si aparenta fiereza y determinación, bien, aunque luego esa fiereza y esa determinación no se pueda sostener. Yo, sinceramente, creo que un enemigo así, un enemigo como este, no es especialmente temible, al menos para los que estamos fuera. Como ya os comentaba ayer, tengo mensajes retrasados de la semana pasada que voy dando salida a lo largo de la semana y hoy voy a pasaros un par de ellos, que son los que da tiempo en estos 10 últimos minutillos de programa. El primero de ellos me viene de Alicante y nos lo envía Emilio, que no es la primera vez, que nos envía una nota de voz y nos hace me hace por lo menos una pregunta, me plantea una cuestión que creo que es relativamente fácil de responder. Desde los postulados liberales, ¿tú crees que el mercado debe ser vigilado? Yo sé que los liberales decís que, o decimos que el laissez-faire, ¿no? O sea, el mercado no debe tener ninguna contrapisa, etcétera. Pero ¿es así que puede funcionar sin vigilancia 100%? Lo digo porque, sobre todo en el tema de la crisis de la subprime, muchos de estos bancos de valores empezaron a hacer productos basura, o sea, enmascarándolo todo, y ese es uno de los orígenes de la crisis. Entonces me gustaría saber qué es lo que opinas, dado que el género humano, digamos que es malo, supongo que siempre tiene que haber un supervisor, ¿no? Pues bien, Emilio, yo creo que el mercado, es que es así. El mercado debe de tener regulación como la tiene el tráfico rodado. Es decir, creo que es necesario que haya semáforos, porque hay un cruce y tienen que cruzar varios, y lo mejor es que se paren unos de manera a intervalos, unos estén parados y después los de la otra calle estén parados. Y lo mismo, que en ciertas zonas no se pueda circular, en otras zonas a cierta velocidad, pues para que el tráfico, a nadie le prohíben conducir, pero bueno, dentro de la regulación del tráfico está el permiso de conducir o la obligación de llevar un seguro. Porque conducir te puedes estrellarte contra otro coche, y eso es una externalidad. Por lo tanto, no es que me parezca mal, me parece de toda lógica, y es más, aunque no existiese una autoridad centralizada, sí que sería una norma la de llevar un seguro, por lo que ya digo, por las propias externalidades que tiene, y esa es la razón por las cuales las bicicletas no llevan un seguro, no porque lo diga el gobierno, sino porque no son necesarias. Los destrozos que pueden hacer las bicicletas son pequeños en comparación con los destrozos que pueden hacer los coches, no digamos ya los camiones o los autobuses. Es decir, resumiendo, que la regulación es necesaria y surge siempre desde abajo. En principio, en cualquier mercado, tiene unas reglas que aceptan los que participan en él. Y los que no las aceptan terminan siendo señalados dentro de ese mercado. Es el clásico pirata. Tú que dices, no, este tío no cumple o este tío piratea. Los propios agentes que operan en ese mercado lo saben y lo denuncian y señalan. No, este tipo no es de fiar porque no está aceptando las reglas, la mayor parte de las veces no escritas y otras veces directamente
si se escriben. El problema viene cuando estas reglas son puestas o dictadas desde arriba por burócratas que no participan en esos procesos de mercado y que en muchas ocasiones además aborrecen esos mismos procesos de mercado. Lo vemos continuamente. Y lo llenan todo de normas emanadas desde arriba que la mayor parte de ellas ni siquiera son necesarias ni están demandadas por los agentes que operan en el mercado en concreto. Simplemente van poniendo inconvenientes y van poniendo trabas. Y eso es de lo que yo creo que los liberales nos quejamos. Hay la sobreregulación, hay demasiada regulación. No es necesaria tanta para evitar, por ejemplo, fraudes, como lo que me comentabas tú de esos productos financieros, todas estas cosas. Realmente, de hecho, todo eso se hizo con una regulación bastante estricta, como es la del mercado financiero, porque veis que luego la regulación tampoco sirve de nada. Se han hecho experimentos de, yéndonos al tema del tráfico, de llenar en Holanda. Se hizo hace unos años un experimento de llenar un pueblo Holanda de señales. Es decir, sobreregular el tráfico. Bien, lo que pasó es que aumentaron los accidentes, simplemente. Y se echó el experimento contrario, quitar las señales o dejar las mínimas imprescindibles, el prohibido pasar, es decir, dejar una ciudad con muy poquitas señales de tráfico. Bien, bajaba el número de accidentes. Lo vemos continuamente. Es una cosa que cuando todo se llena de señales va sobrecargado y dices, bueno, muchas son contradictorias una de la otra. Todos los que nos hemos sacado el carnet de conducir lo sabemos, que decimos, bueno, cuando vas a hacer el teórico famoso dices, pero esto está hecho para pillarme. Y realmente lo hacen así. Está hecha esta pregunta, de esas que hacen tipo test, está hecha para pillarme, para que lo pienses 70 veces antes de contestar, porque seguro que lleva trampa. No me parece el mejor modo de aprender nada, pero bueno, es en algo hiperregulado, como es el caso también del carnet de conducir, pues es normal. Mira, un ejemplo de regulación desde abajo son los tribunales de regantes, los tribunales de aguas del Levante español, de Valencia, de Murcia, bueno, de tu zona, tú estás en Alicante. La verdad es que si estudiamos un poco sus tribunales no sabemos cuándo nacieron. Algunos incluso dicen que vienen de la época del Imperio Romano, que ya existían por aquel entonces. Es decir, simplemente, y si eres alicantino sabrás cómo funcionan, porque de hecho hace no muchos años los hicieron patrimonio de la humanidad o algo así. Bien, esos tribunales funcionan de la siguiente manera. Los representantes de las comunidades de regantes se reúnen y fijan normas, y además sirven como tribunales. Tú vas a tener riego a partir de esta hora, etcétera. Esta es la cantidad de agua que hay que distribuirla, no se puede pillar más agua de la que se haya prescrito dentro del tribunal, y se cumplen y han funcionado durante siglos, cuando no, muchas veces durante milenios, y ahí están. Es decir, en una palabra, que en el mercado no solo se compite, también se coopera. Ambas cosas se hacen en un mercado. Se compite con otros y a la vez se coopera con otros. No sé, por traérmelo a lo mío, a esto de la radio online. Yo con este programa compito con otros programas que se dan y que están paralelos a este y cuyo coste es el mismo, es decir, 0 euros, pero también comparo con ellos, ya sea tácita o públicamente. Y existen ciertas normas de etiqueta, no escritas por supuesto, que todos respetamos, y si alguien no las respetase, perdería la confianza del mercado. Hay ciertas normas no escritas. Sí, te he puesto este caso porque es el que más cerca me pilla, pero en cualquier mercado al que mires siempre hay una autorregulación normal que viene desde abajo y nace desde abajo. Muy bien, con esto creo que ha quedado más que respondido Emilio, y ya por último me llega una llamadita de Nueva Jersey, que está en los Estados Unidos, muy cerca de Nueva York, que nos la envía un oyente que se llama José Mejía, lo tengo aquí apuntado, que nos quiere contar algo sobre su país. Yo llevo muchos años viviendo aquí en los Estados Unidos y yo me he dado cuenta, ¿no?, que aquí le aumentan casi siempre, bastante seguido, a la comida, al combustible, a los peajes, porque aquí hay peajes, bueno, que uno hay que pagar por usar las carreteras, los puentes y todo, casi le aumentan todos los años. Y también a los impuestos, amanece un año y entonces ya los impuestos son más altos, hay que pagar más, y los salarios siempre siguen igual. Pero lo que me gustaría a mí es saber tu opinión, ya que tú vives en Europa, y me gustaría ver cuál es el punto de vista que tienen ustedes hacia los norteamericanos, porque yo me fijo que aquí las personas no se quejan absolutamente de nada, pueden aumentarle completamente a todo un día y no se quejan, no protestan, no dicen nada. Y no es porque ganen mucho dinero, o sea, aquí las personas
gastan más que lo que ganan. Aquí el salario mínimo es de $8, $7, y la mayoría, como el 70% de la población, gana lo más $12 la hora, $13 la hora, y la renta mínima aquí son $1,200 al mes. Ganamos más las personas que emigramos de otros países para llegar aquí que los nativos que han nacido aquí y viven acá. Entonces me gustaría saber tu punto de vista. Bueno, quisiera un comentario acerca por qué los norteamericanos tienen eso de ser tan pasivos, que no les gusta como protestar ni decir nada contra el gobierno, contra las leyes que nos ponen así de los impuestos y que suben las cosas. Pues mira, José, aquí los impuestos también suben. Es así, que te voy a decir, suben continuamente. Y también tenemos peajes. En Cataluña en concreto hay un montón de ellos. Los catalanes se quejan bastante a menudo de que tienen muchos peajes y que en otras regiones no hay tantos. Y tienen razón, porque ahí tienen un montón de peajes. Yo no soy contrario a los peajes, dicho sea de paso. Me parece que es que el que vaya a usar algo que lo pague previamente y no que lo pague quien no lo va a utilizar. Pero bueno, eso sería un debate diferente. En fin, que en todas partes cuecen habas y la gente no se queja demasiado. De hecho, acaba de empezar una mini rebelión fiscal en España y ha sido por el impuesto de sucesiones, que es directamente una aberración sin nombre. Pero del otro no se queja. Nadie se queja de que... En España nadie se queja, muy pocos nos quejamos de que haya que trabajar medio año para el Estado. Se lo explicas a mucha gente, te mira como si acabases de llegar de Marte. Una cosa así. La diferencia entre aquello y esto, pues no sé, quizás sea que aquí se come mejor, que la comida está más rica, por lo menos en España, de lo que es el promedio en Estados Unidos. Respecto a tu pregunta de por qué los norteamericanos son tan pasivos, o tú los percibes como tan pasivos, pues yo sinceramente no creo que lo sean, por lo menos al lado de los europeos. O si ellos lo son bastante más los europeos. Sí, Estados Unidos nació con un motín fiscal y tiene las asociaciones de contribuyentes más grandes del mundo. Fairtax debe de rondar el 1.000.000 de asociados, tranquilamente. Hablo de memoria, pero debe estar por ahí. Y no es la única, hay un montón más en los estados, asociaciones a nivel nacional. Lo que sí es, lo que sí son los norteamericanos es bastante fríos con la política. En esto creo que tienes razón, que se desentienden bastante. Es decir, que se dedican a lo suyo, pero eso no es necesariamente malo. Un pueblo politizado es lo peor que hay. La gente tiene que dedicarse a lo suyo. Y solo cuando hay realmente un abuso es cuando se tiene que activar políticamente. Cuando el abuso es evidente. Por ejemplo, que nos quiten la mitad de lo que producimos al año. Eso sería pues, un motivo más que sobrado para que nos activemos. Pero vamos, por lo demás, si te parece que en Nueva Jersey pagáis muchos impuestos, yo te invitaría a que te dejases caer por Andalucía o por Cataluña, que creo que son las comunidades autónomas en España donde más impuestos se pagan, y te ibas a enterar de lo que es pagar impuestos y además peajes. Pues nada, queridos amigos, con este último mensaje de Nueva Jersey, de los Estados Unidos, me despido de vosotros. Hasta mañana.